porque a veces oramos por otras personas y a veces uno siente que lo olvidan, que nadie ora, pero no es así, solo es una percepción, como vimos en la lección. Porque la verdad que pertenecemos a una iglesia muy linda, maravillosa, hermanos, y como dijo alguien, ha puesto un ministerio, amo ser adventista del séptimo día, porque somos un pueblo con esperanza. Nos conducimos hacia el evento más grande de la historia de este mundo, que es encontrarnos con nuestro Salvador Cristo Jesús. Él está viniendo pronto. No se desanimen, no se desalienten, never give up. No se dé por vencido nunca, porque Cristo Jesús viene por segunda vez. Un día todos nuestros sueños, todos nuestros anhelos, aquellas cosas que tal vez aquí en esta tierra por una u otra razón no pudimos realizar, las vamos a realizar cuando estemos con Cristo Jesús por toda la eternidad. Así que esto apenas es el comienzo. Y si no pudimos conocernos bien, mis hermanos, allá tendremos millones de años por toda la eternidad. Mientras tanto, aquí hay que usar el tiempo para hablar a otros de que Jesús les ama y que desea salvarles. Voy a invitarles a abrir en sus Biblias en el libro de Efesios, el capítulo número 1. Libro de Efesios, el capítulo número 1, de donde vino nuestra lectura bíblica. Y los versículos 13 y 14. Ustedes tienen ahí en el boletinero, aquellos que tienen su boletín, ustedes tienen el título del sermón y ya saben cuál es el tema. Así que vamos a ver lo que dice la palabra de nuestro Dios en este momento. Efesios 1, 13 y 14. Dice la palabra de Dios: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados ¿con qué cosa? Con el Espíritu Con Santo. el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Hermanos, no nos hace daño orar otra vez, así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos por tus bondades, Señor, durante esta semana. Te alabamos por aquellos que públicamente y decididamente aceptaron a Cristo Jesús como su Salvador personal. Amén. Te pedimos que les bendigas en su vida cristiana. Te pedimos por aquellos que se encuentran en este lugar, que no han entrado por casualidad. Tal vez no dieron este paso público, pero que sepan que tú les estás llamando. Y ahora que vamos a estudiar tu palabra, bendícenos, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Regresemos a nuestro texto, mis hermanos. En Él también vosotros. ¿En quién Él? ¿De quién está hablando el apóstol Pablo? De Cristo. En Cristo. Esta era una expresión favorita del apóstol Pablo. En Él también vosotros. Y entonces ahora el apóstol bosqueja los pasos para la salvación. ¿Cómo una persona se salva? ¿Cuál es el proceso a través del cual una persona se salva? Y Pablo dice, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído, ¿qué cosa? La palabra. La palabra de verdad, no cualquier palabra. Hay muchas doctrinas, hay muchos mensajes en este mundo, pero lo único que te va a salvar es la palabra de verdad. Habiendo oído la palabra de verdad. El primer paso para ser salvo es escuchar la palabra. Por eso es importante que la iglesia predique la palabra, porque las personas no pueden ser salvas si no conocen la palabra. Habiendo oído la palabra de verdad. Y el apóstol Pablo dice en Romanos, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Hermanos, el papel de la iglesia es predicar. No se canse de predicar. Predica una y otra vez. Predica la palabra. Predica, porque las personas no van a poder aceptar el evangelio de Cristo si no han escuchado.
A veces uno piensa, bueno, ya es suficiente. Hermanos, si no es suficiente, mientras Cristo no haya venido a esta tierra, todavía la iglesia debe predicar la palabra de verdad. ¿Sabe que en todas nuestras iglesias deberíamos tener un mapa de la comunidad, un mapa del vecindario, y entonces ver cuáles son los hogares que todavía no hemos tocado con el Evangelio de Cristo? Porque el apóstol Pablo le escribe a Timoteo: Dios no desea que las personas se pierdan, sino que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos quieren Dios que se salven? Bueno, Dios quiere que todos se salven. Dios quiere que todos se salven. Y la iglesia no debe parar. La iglesia no debe conformarse hasta que todos puedan escuchar la palabra de verdad. Predica la palabra, no te canses. Esto no ha terminado. El apóstol Pablo dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Me gusta eso, las buenas nuevas. Vimos esta semana que el camino al cielo es el camino de la felicidad, es el camino del gozo. Hermanos, la salvación es el gozo. Pero ahora viene el segundo paso, porque la función de la iglesia es predicar la palabra, es predicar el evangelio. Pero entonces las personas que escuchan tienen una responsabilidad. Y dice: y habiendo creído en él. El primer paso para que una persona sea salva es escuchar la palabra. Pero el segundo paso es creer la palabra. Creer la palabra. La Biblia dice: todo el que cree, ¿será qué? Será salvo. Y noten qué interesante. El apóstol Juan es uno de los que más utiliza la palabra creer en su evangelio y en sus epístolas. Porque el testimonio de las escrituras es: cree, cree, cree solamente. La Biblia no habla de sentir. Y saben que eso es algo bien importante que las personas conozcan, y nosotros como iglesia debemos conocer que la Biblia no habla de sentir. La Biblia no dice y el que siente, no. La Biblia dice el que cree, porque los sentimientos son variantes. A veces, díganme si no es verdad, a veces hay algunas mañanas que nos tenemos que levantar temprano para ir a trabajar. Pero les pregunto, hermanos, ¿todos los días nos levantamos siempre con la misma gana y sentimos las mismas ganas de ir a trabajar? ¿Verdad que no? Hay mañanas que usted no siente ganas, usted no siente, pero hay un compromiso, hay una responsabilidad. Usted sabe que si no va al trabajo y marca en la empresa, ahí en la tarjeta, en lo que sea, usted sabe que lo van a despedir. Pero usted no se basa en los sentimientos. Una madre está a medianoche cansada y su bebé llora. Tal vez el sentimiento viene y le dice: quédate acostado un ratito más. Pero ella no actúa en base al sentimiento, sino en base a la razón. Hay una necesidad. Ahora, hermano, ¿cuánto nuestro mundo pudiera cambiar? ¿Cuánto tu vida pudiera cambiar si en vez de esperar sentir, tú creyeras las palabras de Cristo? Que cuando Cristo habla, tú te muevas. Cuando Cristo habla, tú actúes. No esperes sentir, porque los sentimientos son engañosos. La Biblia dice que el primer paso para ser salvo es predicar la palabra. El segundo paso es creer la palabra. Creer es el testimonio de las escrituras. Pero entonces ahora viene algo interesante, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió con nuestros hermanos que se bautizaron hoy? Ustedes tienen que saber esto. La Biblia dice que cuando la palabra es predicada y tú crees, entonces Dios hace algo como respuesta. Vamos nuevamente a Efesios, el capítulo 1 y el versículo número 13. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, ¿qué cosa? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, tomen nota de esto. La Biblia dice que cuando usted acepta a Cristo, en ese momento usted es sellado. Gloria a Dios. ¿Saben que la Biblia habla de 2 sellos? Pero muchas veces yo en la iglesia
escucho que solo hablan del segundo sello y no del primer sello. Es cierto que al final de la historia de este mundo, ya no nos dará tiempo para hablar de eso, hay un sello que se encuentra en Apocalipsis 7 y 14. Y ese sello, por supuesto, es la hora final en esta tierra. Pero antes de recibir ese sello, primero debes de recibir el primer sello. Porque muchos hablan solamente del futuro, hermanos, el sellamiento viene, y la ley dominical, y no sé qué. Bueno, ustedes que tienen y que tenemos los aparatitos, los teléfonos, y hay personas que solo están hablando, y que el Papa hizo esto, y que se movió, y que aquí, y que allá. Mis hermanos, quiero decirles algo. A esas personas yo les pregunto, si no leyeras en las noticias que hay una ley dominical, ¿acaso no te vas a preparar? O sea, la pregunta ¿es eso lo que a mí me motiva para prepararme para la venida de Cristo Jesús? ¿Estar viendo en el periódico los eventos que están sucediendo? Esa no es mi motivación. La palabra de Dios dice, el amor de Cristo nos constriñe. Gloria a Dios. La Biblia dice, el día que tú creíste, ese día tú fuiste sellado. Esta mañana hay 5 personas que han sido sellados ahora para salvación. Tú ya tienes el sello. No estés esperando el sello en el futuro. A este sello se le llama el sello de salvación. Al segundo sello que se menciona en Apocalipsis 7 y que en Ezequiel 9 se nos hace ver el propósito de ese sello, se le llama un sello de protección, pero ya no es para que te salven. El sello de salvación tú lo recibes ahora, este día, cuando tú aceptas a Cristo. Tú eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora la pregunta es, ¿por qué razón Dios me sella el día que me convertí? ¿Por qué razón Dios pone ese sello, su Espíritu Santo? Y el versículo 14 nos da la respuesta. Noten lo que dice ahí en su Biblia, que es las arras de nuestra herencia. ¿Qué significa la palabra arras? Es una palabra que prácticamente no usamos en español. ¿Alguien tiene otra versión que diga otra palabra? Garantía. ¿Alguien tiene otra versión que diga otra palabrita? Ahí nos quedamos con garantía. Ok, ahora noten si cambiamos la palabra arras por garantía. Dice que es la garantía de ¿qué cosa? De nuestra herencia. De nuestra herencia. Es la garantía. ¿Qué significa eso, hermanos? Tal vez tú no has visto totalmente lo que eso significa, pero mira, esas son las mejores noticias que jamás has escuchado. La Biblia dice, el paso para la salvación: primero, predicar la palabra; segundo, creer la palabra; tercero, ser sellado con el Espíritu Santo. ¿Por qué razón Dios te sella? Porque dice que es la garantía de nuestra herencia. Voy a ponerles esto con una ilustración. Este año estoy cerrando 20 años de ministerio pastoral para la gloria de nuestro Dios, hermano. Hace 20 años comenzamos. ¿Por dónde se ha ido el tiempo? Yo no sé. Aquí hay un hermano que entró, que nos conocimos en Costa Rica con Jacobo, y él también llegó para estudiar a la universidad, y ya pasaron 20 años. Ahora, en esos 20 años he vivido aproximadamente unas 15 casas. En esos 20 años, hermano. Y tanto en Costa Rica como en El Salvador, juntos hemos vivido en unas 15 casas con mi familia. Entonces yo aprendí algo. Cuando recién estaba comenzando el ministerio, aprendí algo, hermano, que cuando usted va y alquila, no sé cómo funciona acá, pero me imagino que debe haber algo similar, usted entonces deja un depósito, ¿sí o no? Sí. Entonces le piden el mes de alquiler, pero aparte de eso, usted deja un depósito o garantía. ¿Para qué sirve eso? Bueno, esa es la garantía del dueño, que usted no se va a ir a la mitad del mes sin pagar, porque entonces él retiene el depósito. Esa es la garantía para el dueño, que si usted dañó un vidrio, una ventana, un foco, una puerta, entonces él va a poder reparar. Esa es la garantía que el dueño tiene en mano, y usted tiene que firmar y tiene que dar un depósito. Ahora, hermano, pongamos esto en el contexto de la salvación.
porque se lo dije, estas son las mejores buenas nuevas que usted jamás ha escuchado. Miren, hay algunos que están angustiados pensando, ¿será que me voy a salvar? ¿Y si Cristo viene y no estoy salvo? Y algunos otros que los afligen más, y si tu nombre estuviera pasando en este momento en el juicio, y usted dice, si mi nombre está pasando en este momento en el juicio, ¿será que me voy a salvar? ¿Sabe qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Escucha bien, que cuando tú escuchaste el evangelio y creíste al evangelio, entonces Dios viene y te sella con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se convierte en el depósito, en la garantía. ¿Sabe lo que significa eso? Que lo que garantiza que yo voy a ser salvo al final no es mi vida, no son mis buenas obras, sino es el Espíritu Santo en mi vida. Hermano, quien garantiza que tú vas a ser salvo al final no eres tú mismo. La garantía de la salvación no está en tu vida. La garantía de que tú y yo vamos a ser salvos desde el día que aceptamos a Cristo, la garantía la pone el Espíritu Santo. Pero voy a decir esto un poquito más en español. Mira, ¿se recuerdan al apóstol Pedro? Cuando andaba con Jesús. Y Jesús vino y le dijo, Pedro, tú me vas a negar. ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, yo no te voy a negar, jamás. Mira, hasta la muerte voy contigo. Es más, Señor, aquí ando en el maletín listo. Si me sale alguien, aquí ando para defenderte. Y Pedro andaba listo, hermano. ¿Era sincero Pedro, sí o no? Era honesto, era sincero. Pero ¿cuál es el problema, hermano? Que nosotros los seres humanos, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y hacemos promesas que no vamos a cumplir. Entonces llegó el momento del juicio de Jesús, y Jesús le había dicho, Pedro, antes que el gallo cante 3 veces, 2 veces, me negarás 3 veces. O sea, más rápido que el gallo, hermano, se imagina, iba a cantar más rápido. Antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. ¿Y qué pasó, hermanos? Cuando vino el juicio, Pedro estaba negando 3 veces a su Señor. ¿Qué pasó, hermanos? Hermanos, así es el ser humano. Pero Jesús le había dicho algo, y eso es la garantía de nuestra salvación. Hermanos, no crean que vamos a ser salvos porque somos buenos, porque apretamos los puños y le decimos no a la tentación. Nada de eso garantiza que usted va a ser salvo. Jesús le había dicho a Pedro, Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no falle. Gloria a Dios. La oración de Jesús fue la garantía para que Pedro no se perdiera, no sus buenas intenciones. Hermano, escucha esta mañana, lo que nos asegura que tú y yo vamos a llegar hasta el final no somos nosotros mismos, no son nuestras buenas obras, no es nuestro comportamiento, no es nuestra conducta. Lo que garantiza que tú y yo vamos a ser salvos es la garantía del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces sí es posible salvarse. La salvación, hermanos, no es difícil. He escuchado que algunos muchas veces dicen, la salvación es difícil. No, hermano, la salvación es imposible. ¿Se recuerdan que Jesús se lo dijo a los discípulos cuando preguntaron ellos, ¿quién podrá ser salvo? ¿Y qué dijo Jesús? Esto para los hombres es imposible, no difícil, imposible. Hermano, para que tú y yo seamos salvos es imposible, pero para Dios todo es posible. Sé que no debes estar preocupado pensando si te vas a salvar, porque el día que tú te entregaste a Cristo, Él te selló con el Espíritu Santo. Y ahora voy a la segunda y última parte del mensaje, hermano. No he terminado. Bueno, y la Biblia no ha terminado. Ahora, hermano, si el Espíritu Santo es el depósito, es la garantía, lo que garantiza que tú y yo vamos a ser salvos, ¿qué debe ser lo que más tenemos que cuidar en nuestra vida? El Espíritu Santo. Hermanos, de todo lo que tiene que cuidar en su vida, lo más importante es cuidar que ahí esté el Espíritu Santo, porque Él es el que pone la garantía que voy a ser salvo.
Si el Espíritu Santo no está en mi vida, entonces, hermanos, no hay garantía que voy a hacer mis palabras, mi comportamiento. Nosotros los seres humanos somos cambiantes, ya lo vimos. Y sabe que Efesios 1, 13 y 14 no es lo único que habla de eso. Antes de pasar a la segunda parte, noten en 2 de Corintios capítulo 1 y versículo 22, porque una doctrina se establece sobre 2 o más pasajes. 2 de Corintios, el capítulo número 1 y versículo 22. Aquí nuevamente el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo es la garantía en tu vida. Efesios 1, 22. El cual también nos ha sellado. Noten que es en el pasado. Es el primer sello. Ojo, hermano, es el primer sello. Tienes que cuidarlo. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras, que significan garantía del Espíritu en nuestros corazones. Gloria a Dios, hermanos. El Espíritu tiene que estar en tu vida. Pastor, ¿puedo yo sentir? Claro que sí. También hay partes de sentimiento, pero recuerda, es el Espíritu Santo en tu vida, no es un sentimiento falso. El Espíritu es las arras. Pero entonces vamos a la segunda parte y última de este tema. Si el Espíritu Santo es lo que garantiza que yo voy a ser salvo, entonces lo más importante en mi vida va a ser cuidar la presencia del Espíritu Santo. Y saben que el apóstol Pablo, esto solo lo digo a manera de esquema, de explicación rápida, tenía una forma peculiar de escribir en su carta. Él primero escribía la parte teológica, de enseñanza, la parte pesadita. Por ejemplo, si usted lee el libro de Romanos, los primeros 11 capítulos es teología, es enseñanza, la justificación por la fe, cómo se salva el ser humano. Okay. Pero a partir del capítulo 12 en Romanos comienza la parte práctica. Entonces Pablo siempre iba a la parte práctica, porque la vida cristiana no solo es teoría. Hermano, es fácil estar aquí al frente y decir un montón de cosas, bla, 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 y la cosa es la vida práctica. Eso no tenemos que olvidarlo. Entonces, en Efesios, que tiene 6 capítulos, en los primeros 3 el apóstol Pablo habla de la teoría, la teología, la enseñanza. Pero luego, del capítulo 4 al 6, él habla de la parte práctica, cómo esto afecta en tu vida. Ok, si el Espíritu Santo te selló, si el Espíritu Santo está en tu vida, ¿cómo vas a vivir de hoy en adelante? Eso es importante. Y entonces Pablo va a la parte práctica. Vamos a Efesios, el capítulo 4 y el versículo número 30, que de seguro este es un pasaje que ustedes han escuchado muchas veces. Efesios capítulo 4 y el versículo número 30. Noten lo que dice la palabra de Dios. Y no contristéis ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Bueno, la palabra contristar tampoco la usamos mucho en español hoy. ¿Qué otra palabra hay en su Biblia? Entristezcáis, ¿sí? Esa es entristecer. Ok, noten cómo dice en la Biblia: no entristezcan al pastor. ¿Eso dice? No. Bueno, no entristezcan a la junta de la iglesia. ¿Eso dice? No entristezcas al anciano. ¿Eso dice? ¿Por qué razón? Porque ellos no son la garantía de tu salvación. No entristezcas al Espíritu Santo. Recuerda, desde que te bautizaste en tu vida está el Espíritu Santo, te selló. Amén. Amén. Como promesa de que tú vas a llegar al otro lado. Gloria a Dios. Pero la Biblia dice, ten cuidado, puede llegar a entristecer el Espíritu Santo en tu vida. Entonces yo aprendí algo. Yo recuerdo que hubo un tiempo que estuve estudiando en la Biblia acerca del Espíritu Santo, hermanos, y aprendí unas cosas asombrosas. Yo les comparto dos. Una es que el Espíritu Santo es un ser real. Es una persona que usted tiene que saber que está a la par suya todo el tiempo, todo el momento. ¿Cuántas cosas cambiarían si nos diéramos cuenta que a la par mía anda el Espíritu Santo? Es un ser real. No es una fuerza, una energía, no es algo, es alguien. Y lo segundo que aprendí, hermanos, es que el Espíritu Santo es un ser sensible.
saben que se entristece, y no digo que se disgusta, digo se entristece fácilmente. Y entonces cuando el Espíritu Santo se entristece, lo que hace es irse, y se va, hermano. Y me di cuenta de algo. ¿Cuántas veces en la iglesia, muchas veces pensamos que está el Espíritu Santo y ya se fue, hermano? Se ha ido, porque lo hemos entristecido. ¿Cuántas veces yo pensé que el Espíritu Santo está en mi vida y ya se fue? El Espíritu Santo es sensibilísimo, hermano. Yo lo puedo ver y sentir en mi propia vida. Sensible, altamente sensible. Entonces, si el Espíritu Santo es el que garantiza que voy a ser salvo, mi primera preocupación es asegurarme de que tengo el Espíritu Santo siempre. Amén. No entristecerlo. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué razón? Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En el pasado ya usted recibió un sello. Es cierto, y lo vuelvo a repetir una vez más, hermano. Es cierto, hay un sello en el futuro, pero nadie podrá recibir el sello de protección si primero no recibe este sello de salvación. Ahorita es importante saber que usted tiene un sello, es el Espíritu Santo, y tiene que cuidarlo. Para terminar, hermano, la pregunta es, miren, si lo más importante en mi vida entonces es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es sensible, se entristece, la pregunta es, ¿qué cosas entristecen al Espíritu Santo? Si lográramos saber eso, avanzamos mucho, hermano. ¿Recuerdan lo que decía en Génesis 6? Mi espíritu no contenderá con el hombre, porque él es carne. El Espíritu Santo, cuando hay algo en tu vida y en mi vida que no le parece, lo que él hará es irse, porque si se queda nos destruye. Dice, ¿para qué va a pelear Dios con nosotros, hermano, si nos destruye en un segundo? Entonces lo que él hace es irse. Ahora, ¿qué cosas entristecen al Espíritu Santo? ¿Saben? Yo había leído muchas veces Efesios 4:30, y voy a darles otro tip de estudio de la Biblia, hermano. A veces la división de versículos y capítulos nos distrae, ¿saben? Porque eso no lo puso Pablo ni Juan, son muy útiles. A alguien se le ocurrió un día y dijo, bueno, imaginen que tuviéramos que buscar en Efesios el punto exacto, y si solo fuera un solo texto, cuesta, ¿verdad? Entonces alguien dijo, pongámoslo práctico, dividámoslo en capítulos y versículos, y es bueno hasta cierto punto, pero muchas veces nos distrae. Si un día usted quiere estudiar su Biblia, agarra una solo de estudio, bórrele los capítulos y versículos y tómelo como un solo texto. Electrónicamente puede hacerlo y usted va a anotar. Y yo dije, bueno, Señor, si entristecer al Espíritu Santo es lo más terrible que puede suceder en mi vida, ¿qué cosas lo entristecen? Hermanos, y no hay que ser científico para esto. Vamos al siguiente pasaje. Noten, Efesios 4:31. Y el apóstol Pablo comienza citando las cosas que entristecen al Espíritu Santo. Y cuando yo comencé a leer Efesios 4:31 me sorprendí, porque no hablaba de los pecados grandes. Comenzó con los pecados pequeños. ¿Cuáles son? Veamos. Vean su Biblia. Ok, Efesios 4:31. Estos son los pecados vegetarianos, hermano. Pero pueden entristecer al Espíritu Santo tanto como los pecados grandes. Ojo. Y vea con qué comienza el apóstol Pablo. A veces no tenemos ni idea que esto es así. Efesios 4:31. Recuerden que en el 30 dice, no entristezcan al Espíritu. Y entonces, acto seguido, él va a enumerar una serie de cosas que de seguro entristecen al Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda ¿qué? Amargura. Toda amargura. ¿Todo qué? Enojo. Todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Saben qué pecado entristece al Espíritu Santo? Hermanos, si nosotros a veces no nos damos cuenta. Aquí dice en la Biblia, el enojo, la crítica, la amargura. Cuidado con esas cosas. Estos son los pecados que aparentemente son pequeños, hermano.
pero pueden destruir nuestra vida. Hacen que el Espíritu Santo se vaya de nuestra vida. You got it? ¿Lo captó, hermanos? ¿Sí? Hermanos, cuidado. ¿Quién no se enoja en este lugar? ¿Quién no se enoja? Ven que es un desafío grande, hermano. Es un desafío grande. Pero Pablo dice, quítese toda amargura. Cristianos amargados, cristianos pleitistas, ¿sabes qué? A veces ellos piensan que están defendiendo a la iglesia, pero lo que pasa es que lo que hacen es que el Espíritu Santo se vaya de su vida. Cuidado, hermanos, con la amargura. El internet está lleno de cristianos amargados. Critican todo. No saben lo que hizo el pastor Perla. Y miren, aquí vimos que tomaba esto. Y el pastor Guzmán fue allá y no sé qué. Y andan sacando todo. Cuidado, hermanos. Esa gente piensa que están haciendo un ministerio. Pero ¿saben qué? Esa gente lo que están haciendo es ahuyentar el Espíritu Santo en sus vidas. No tienen el Espíritu Santo. Los pecados, hermanos, que aparentemente son pequeños, inofensivos, cuidado, hermano. Esos hacen que el Espíritu Santo se vaya. Ahora, ¿quién no se enoja? Es la pregunta que yo hice. ¿Cuál es la solución para liberarnos de la amargura y del enojo? Es que, pastor, viera que me hizo esto. Hermano, pero no, pastor, es que si usted supiera lo que me hizo, mire, yo entré y no me saludó y no me dio la mano y habló mal de mí en la junta y no sé qué. ¿Habrá alguna solución para eso, hermano? El versículo 32, nuevamente no hay que ser científico, ahí está en la Biblia la solución, hermano. Versículo 32, antes, ¿sed qué cosa? Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Y por qué tengo que perdonar? Como Dios también te perdonó en Cristo Jesús. El antídoto para la amargura, para el enojo, para el resentimiento es el perdón. Y esto mismo es en los hogares, hermano. En los hogares. Es interesante que en los hogares muchas veces son las cosas pequeñas que se mantienen con el tiempo, que provocan la ruptura en el matrimonio, porque están en la discusión y la esposa saca cosas de hace 15 años, tiene una memoria excelente, amén, hermano. Sí, hermano, comprobado científicamente. Tienen y sacan algo allá de cuando al siguiente día de casado ya pasaron 20 años, 30 años. Perdone. ¿Y por qué tengo que perdonar? Porque Cristo te perdonó. Amén. Ahora, pero el apóstol Pablo no se queda con los pecados pequeños. Ojo, pongámosle atención a eso, hermano, porque eso entristece el Espíritu Santo. Pero también habla de los pecados grandes. Por supuesto, los pecados grandes también ahuyentan al Espíritu Santo. Entonces pasamos al siguiente capítulo, rapidito, Efesios capítulo 5 y el versículo 3 y 4, hermanos. Y 5 también. Hasta ahí vamos a dejarlo. Noten cómo dice el apóstol Pablo. Ahora sí vienen los pecados grandes, hermano. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Versículo 4. Ni tampoco palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Cuidado con los chistes rojos y todo eso. La Biblia dice, cuidado con sus palabras, con mis palabras. Versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, la fornicación, adulterio y toda su forma, dice, ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Palabra de nuestro Dios, hermanos. Los pecados grandes. Pero estos son evidentes. ¿Sabe cuál de esos pecados grandes me llama la atención, hermano? La avaricia. ¿Qué es una persona avara? ¿Quién es? El hermano lo dijo hoy en la escuela sabática. Habló del asadón y de la pala. ¿Se recuerda? El hermano lo mencionó. Un avaro, ¿quién es, hermano? ¿Ah?
es alguien que solo busca para él mismo, que no se conforma. El avaro, y ¿saben qué es lo interesante? Que la avaricia no le deja ni aún darle a Dios lo que le corresponde. Y Pablo dice que la avaricia es igual a la idolatría. Ojo, hermanos, ojo. Nos podemos jactar: en mi iglesia no adoramos imágenes ni tenemos ídolos. Pero si tenemos avaricia, somos idólatras. Cuidado, hermano. Avaricia. Avaricia. Hermanos, Dios quiere salvarnos. Amén. Dios quiere salvarnos. Y Él garantiza que yo me voy a salvar hasta el final. Pase lo que pase, yo me voy a salvar porque el Espíritu Santo habita en mi corazón. Y también en su corazón. Dios quiere salvar, hermano. Dios ha venido para salvar, para rescatar, para darnos la buena nueva. Y si tú estás salvo, si tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón, entonces, mi hermano, eso va a cambiar la forma como tú vives, tus palabras, tus pensamientos, tu manera de vestir, de comer, de todo va a cambiar, porque el Espíritu Santo va a ser tu maestro, va a ser tu guía en tu vida. Y vas a evitar este tipo de pecados. Hermanos, cuidado con el enojo y la amargura. Cuidado, cuidado. Es muy fácil. Yo voy a contarles una ilustración, una historia real. Allá en Costa Rica, uno de los distritos que fui pastor, yo tenía un miembro en la iglesia muy bueno, muy exacto, correcto. Era el tesorero. Y entonces él hacía un trabajo tan bueno, cada moneda, cada revista, él contaba todo muy bien. Yo me fui de ese lugar, fui a otros distritos en Costa Rica, luego fui a El Salvador como pastor en el 2006, a finales. Y un día que fuimos a Costa Rica de vacaciones con mi familia, fuimos a la iglesia, porque saben que uno de los gozos del pastor es estar en las iglesias donde él fue pastor, o donde estuvo predicando alguna vez, y ver a los hermanos, y uno comienza a ver a la congregación. Bueno, y el hermano tal, ¿dónde está? Y fulano, ¿dónde está? Entonces yo llegué a la iglesia de visita, entonces, y me extrañó que no vi al hermano. Entonces cuando comienzo a ver y no está, y le pregunté a los hermanos: mire, y el hermano fulano de tal, que era el tesorero en mi tiempo, ¿dónde está? Pastor, ya no viene a la iglesia. ¿Y qué pasó? ¿Se murió? No, pastor, está vivo. ¿Y qué pasó? ¿Va a otra iglesia o algo así? No, pastor, ya no viene a la iglesia. Ya no va a la iglesia, a ninguna. Hermano, si yo no podía creerlo, le digo: ¿qué pasó? Y entonces me contaron la historia. En esa iglesia, en Costa Rica, los hermanos tienen la costumbre, son hospitalarios. Si llegan visitas a la iglesia, ellos vienen, hacen un almuerzo y todo eso, y al final invitan a las personas que coman allí. Entonces dieron las indicaciones, como siempre, ¿verdad? De costumbre. Bueno, a la salida hay una comida para las visitas, no sé qué. Y este hermano, que era el tesorero, se le ocurrió hacer fila. Ahí estaban, yo no sé si eran las Dorcas o la diaconisa, no sé quiénes estaban sirviendo, hermano. Pero cuando le tocó el turno al hermano, las hermanas vienen y le dicen: hermano, no hay comida para usted, para la visita. Y él pensó que era broma. Y dice: no, hermana, está ahí. No, hermana, ¿cómo no? Yo estoy en la fila también. No, hermano, no hay. Y la cosa comenzó a ponerse tensa. No, pero hermana, mire, si yo... No, hermano, es para las visitas. Y las hermanas se cerraron. Que era para las visitas y punto. Hermanos, y la cosa se calentó. Entonces el hermano se molestó y dijo: yo allá tengo comida en mi casa, ¿para qué tengo que estar mendigando en este lugar? Y hasta hoy, hermano, no ha regresado a la iglesia. Por un plato de lentejas. Yo no sé si es lo que sirvieron, pero hermanos, ven el punto. Cuidado con la amargura, hermanos. Cuidado con el enojo. Es el arma más útil de Satanás para desanimar aún a sus hijos más fieles. Pero Dios este día nos dice: yo te doy el Espíritu Santo como garantía que tú
vas a ser salvo al final. Gloria a Dios, hermano, que la salvación en mi vida no depende de mi conducta, de mis buenas acciones, porque aunque yo tenga buenas intenciones, soy un ser humano, puedo fallar muchas veces, pero Cristo no falla nunca y Él nos va a salvar. ¿Cuántos este día desean, hermanos, cuidar la presencia del Espíritu Santo en su vida? Gloria a Dios. Saben, aquí tenemos personas en este lugar que todavía no han recibido el sello. Hermanos, yo les urjo, por favor, que ustedes busquen la salvación a través de Jesucristo. Entreguen sus vidas hoy, como nuestros hermanos lo hicieron este día. ¿Por qué razón? Porque allí tú comienzas a tener la garantía de que el Espíritu Santo te va a salvar. Nuestra vida puede cambiar de un momento a otro, pero Cristo nos quiere salvar en este día. ¿Cuántos dejan que Cristo Jesús obre en su vida, hermanos? Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que el tiempo se ha ido, hermanos, pero yo quiero finalizar haciéndoles una invitación. No puedo irme de este lugar sin hacerles una invitación para nuestros hermanos que ya aceptaron a Cristo, que van a cuidar la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y aquellos que son miembros, hermanos, ¿quiere usted cuidar la presencia del Espíritu Santo en su vida? No entristecer al Espíritu Santo. Póngase en pie, hermano. Eso va a significar tener cuidado con los pecados vegetarianos, pero también con los pecados grandes. Cuidar todo lo que no esté dentro del plan de nuestro Dios. Hay alguien que permaneció sentado, que todavía no ha entregado su vida a Cristo Jesús. Hermanos, hoy es el día de la salvación. Hoy, no mañana. Por eso es que como iglesia nosotros luchamos, hermanos, para que una persona, si dijo que se entrega a Cristo, se entregue hoy. Estaba viendo una noticia triste ayer en la noche. Una hermana allá en El Salvador, de la iglesia de Merliot, en la capital, puso un mensaje y dice: hermanos, oren, porque el hijo de la hermana fulana de tal falleció ayer. Una rastra, yo no sé si iba caminando en la calle, no tengo más detalles, lo golpeó y falleció. Hermanos, terrible. Tu vida y mi vida pueden cambiar drásticamente en un segundo. No tienes idea. No camines ni un día más sin Cristo. No camines ni un día más sin el Espíritu Santo en tu vida, porque hoy es el día para ser salvos, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a orar en este momento dándole gracias a Dios, porque prácticamente todos en este lugar deciden por el Espíritu Santo. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la salvación a través de Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo, quien ya nos ha sellado para salvación. Amén. Asegurando de que vamos a ser salvos al final. Que no tenemos que tener dudas o temor si seremos salvos, porque la salvación te pertenece a ti. Amén. Solo permítenos, Padre, cuidar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Revélanos qué cosas en nuestra vida están mal, sea de palabra, sea de pensamiento o sea de acción. Y bendice esta iglesia para que siga predicando tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, y las personas sigan convirtiéndose a Cristo Jesús. Bendice, Padre. Ayuda a aquellos que están en este lugar y que todavía no han tomado su decisión de ser bautizados, que pronto busquen tener el sello de salvación, para que cuando el conflicto venga en esta tierra, el conflicto final se levante, ellos puedan también recibir el sello de protección. Llévanos con bien a nuestros hogares en paz. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.